Buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a comenzar la clase. Se ve la presentación, ¿verdad? Tenemos audio. Sí, soy ingeniero. Muy bien. Hemos visto contenedores con ustedes, creo que no, ¿no? Sí. No. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora este tema y después creo que falta almacenes. Y con eso hemos acabado. Vamos a ver. Aquí hemos hablado un poco de los contenedores, ¿no? He dicho que las formas de agrupamiento de las cargas van desde paletizar, no colocar sobre una paleta, hasta la forma más grande que es colocar en un contenedor, ¿no? Entonces, veremos ahora los contenedores. Contenedor, bueno, antes de la aparición de los contenedores, obviamente ya había el transporte marítimo y se transportaban cargas, ¿no? Y las cargas se transportaban o se cargaban al lomo de los estibadores, ¿no? Se colocaban unas maderas y sobre eso subían, cargaban y descargaban las cargas, ¿no? Entonces demoraban mucho tiempo y ahí se ha visto la necesidad de agilizar el tiempo, de reducir los tiempos, y justamente un inglés inventó este contenedor, que es un recipiente que nos permite agrupar la carga que utilizamos para el transporte aéreo. Tenemos unos contenedores especiales para el transporte aéreo que se llaman iglú, y tenemos contenedores para el transporte marítimo, terrestre y férreo que se comparte el mismo contenedor, que se llaman contenedores Drivan. Y podemos, estos contenedores nos permiten transportar objetos voluminosos, pesados, etcétera. Y lo fundamental es que nos permite movilizar la carga en lo que se hacía anteriormente, ¿no? Viene de su nombre en el inglés container, y las características constructivas tenemos varios fabricantes en el mundo de contenedores, que son los dueños que alquilan, ¿no? Estos contenedores normalmente son fabricados de material de acero, ¿sí? También vamos a encontrar los de aluminio, que están más para el tema aéreo. Algunos vamos a encontrar que son de madera contrachapada, reforzadas con fibra de vidrio para mantener una característica de aislamiento. Y en la gran mayoría de los casos, el piso es de madera, justamente para evitar, uno lo dice en el piso de madera, para la sujeción al piso. Entonces le ponen ligas, cintas, algo, y lo anclan al piso, que hoy está prohibido, algunos contenedores tienen unas orejas en las laterales que ahí deberían sujetarse las cargas para que no se muevan. Y en el interior tiene un recubrimiento especial de una pintura antihumedad para proteger durante el viaje, toda vez que el contenedor no es un recipiente hermético, cerrado. Tienen sus orificios para que pueda haber entrada y salida de aire. Entonces, cuando está en alta mar, cuando está en el mar, entonces hay una humedad salina, entonces la sal corroe los metales, por eso se pone un revestimiento
especial para que cuando ingrese esa humedad salina, entonces no deteriore al interior del contenedor y después pueda oxidar, ¿no? Entonces, esta es la parte delantera del contenedor que no tiene salida, y la parte trasera es la que contiene las puertas, ¿no? Vamos a ver que tenemos diferentes tipos de contenedores en cuanto a dimensiones, en cuanto a equipamientos, en cuanto a características constructivas que permiten seleccionar diferentes tipos para diferentes necesidades, ¿no? Vamos a manejar cargas sueltas que las vamos a agrupar, vamos a manejar cargas que vienen en pallets, cargas que vienen en cargas que son gases, cargas que son voluminosas, que sobrepasan las dimensiones, etcétera, etcétera. Entonces, una infinidad de materiales que se transportan y se tienen portacontenedores o contenedores para poder dar respuesta a todas esas necesidades que ha tenido la industria, ¿no? El comercio. ¿Cuáles son las características básicas de estos contenedores, ¿no? Y hemos mencionado que tienen una estructura y las paredes, bueno, también pueden tener un aislamiento, ¿no? Y en las esquinas se utilizan los twist locks, ¿no? Que son justamente para que puedan ingresar los ganchos de las grúas y fácilmente se pueda transportar, ¿no? Igual a estos twist locks hoy también las grúas pórtico siguen utilizando porque se enganchan ahí mismo, ¿no? Otros grúas utilizan, por ejemplo, un levante mediante un imán. Entonces, igual como es metal, entonces se adhiere fácilmente al elemento imantado que tiene la grúa, ¿no? Además, tenemos elementos de trincaje para los barcos, también para los camiones, para anclar, sujetar. Tenemos diferentes tipos de contenedores, ¿no? Empezamos por los contenedores más sencillos, más utilizados, ¿no? Que vendrían a ser los contenedores comunes o contenedores dry-van, ¿no? Que tienen una medida aquí que nos muestra de 20 pies, ¿sí? 20 pies de largo, ¿sí? 8 de ancho y 8 pies y 6 pulgadas de alto, ¿sí? Entonces, como su nombre dice, contenedor de 20 pies, a este contenedor habitualmente se le llama PU. Vamos a escuchar mucho en el transporte. En el transporte, hablar de estos TUs, ¿sí? Y ¿dónde está el marcador? Ya, es rojo. Los TUs es una unidad equivalente de 20. 20 unit equivalent. Una unidad equivalente de 20 pies significa. Aquí está otra vez. TU. Es unidad equivalente de 20. Aquí 20 en inglés, ¿sí? Las características de este contenedor, ¿sí? El contenedor solo pesa 2.3 toneladas. Puede soportar, puede aguantar una carga de 28 toneladas, más contenedor, todo contenedor más materiales, no puede pasar de 30.48 toneladas. Ese es el peso máximo que puedo transportar. Entonces, yo para calcular, puedo transportar máximo 28 toneladas, el peso tara de lo que voy a transportar. Ahora, también tengo que conocer las dimensiones, ¿no? Las dimensiones internas, ¿sí?
vemos que externamente el contenedor mide 20 pies, pero internamente se pierde por el grosor de las paredes, de las puertas, etcétera. Y tenemos 5.89 metros de largo, aunque su medida externa es 6, eso para ver el tema del camión. Bueno, el camión normalmente los trailers llevan 2 contenedores de 20 pies, el ancho 2.35 interno y el alto 2.39 interno, ¿no? A eso tengo que ver el tema de las puertas 2 abatientes, ¿sí? Que sumados me dan 2.28 en la altura y 2.34 en el ancho, ¿sí? Entonces tengo que dividir en 2 para saber cuál es el ancho. Y en el transporte normalmente manejamos 2 medidas, uno el peso o el volumen, ¿no? Dependiendo del sistema de transporte, las normas dicen que cobran el que más valor tenga, ¿no? Si es una carga voluminosa, si es por ejemplo plastoformo, entonces se cobra por volumen. Si es una carga pesada de mayor densidad, le dicen, como el fierro, el cemento, entonces se cobra por peso, ¿no? Y incluso en el transporte aéreo hay una medida equivalente, que es un cálculo que hacen entre peso y volumen, y ese equivalente escogen el mayor, el que es mayor, y ese es el que nos dan, ¿no? Y además se ajusta de acuerdo a un coeficiente más que vamos a ver más adelante. Entonces, este es el contenedor que mayormente se utiliza, contenedor común. A este le llamamos contenedor dry-van, y este por sus dimensiones de 20 pies, entonces se le llama TU, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, vemos cómo en esta partecita tenemos 4 twist locks aquí en cada esquina, entonces ahí mete la uña el equipo para sujetar. Si necesitamos más espacio, entonces tenemos un contenedor dry-van de 40 pies. 40 pies y las mismas dimensiones de ancho y alto, ¿no? 8 pulgadas de 8 pies de ancho, 8 pies y 6 pulgadas de alto. A este contenedor se le llama FU. Que significa unidad equivalente de 40 pies. Entonces, en el transporte marítimo, mayormente se calculan las capacidades por la cantidad de TUs o FUs que se puede transportar, ¿no? Entonces, hoy vemos, por ejemplo, los portacontenedores que vienen de la China, que el último era de 10,000. Ahora hay, creo, una nave de Green River de la China que está transportando 14,000 contenedores, ¿no? Antes el máximo eran los de 6,000 y manejaban 6,000 FUs, es la capacidad de 6,000 contenedores de 40 pies, y eran los que podían pasar el canal de Panamá. Han empezado a construir barcos de mayor capacidad, 8,000, entonces ya no entraban al canal de Panamá, a las esclusas. Entonces, lo que tenían que hacer era hacer transbordo un barco grande a un barco chico que podía pasar el canal de Panamá. Entonces, hoy con los barcos, ahí a esos les llamaban sobre Panamax, estos barcos sobre Panamax ya pueden pasar por el nuevo canal de Panamá, y hay otros que están, hay 2 más que están construyendo en los países vecinos hacia arriba, ya hacia abajo del canal, ¿no? Este contenedor pesa más, pesa 3.75 toneladas, puede cargar el mismo peso, 28 toneladas, y en total no debe pasar de 32,5 toneladas el contenedor, ¿no? Las dimensiones, un poquito más largo, internas, tiene 12
metros, el alto y el ancho igual, 2.35 y 2.39, y las medidas de las puertas lo mismo. Con ese contenedor ganamos un poquito más. O sea, si el contenedor de 20 pies tiene una capacidad de 33,2 metros cúbicos, 2 deberían darnos 66,4, ¿no? Y aquí puede entrar un poquito más, 66,7, porque no habría esa pared intermedia, ¿no? Entonces, si yo tengo que calcular una carga voluminosa, esto es lo máximo que puedo meter de carga, ¿no? Ahora, a este volumen de carga, yo tengo que disminuir un poco, porque en las medidas, no sé, voy a buscar bien un contenedor aquí. Cuando estemos introduciendo, cuando estemos cargando este contenedor, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que vamos a meter la carga a lo mejor con una grúa, no, pero con un montacargas, con un montacargas. El montacargas lo que va a hacer es va a inclinar un poquito las uñas, ¿no? Y va a elevar lo que va a hacer que tenga que tener un espacio de por lo menos 10 centímetros para que pueda entrar y después sacar la carga, ¿no? En entrar probablemente sea menos. Al sacar la carga va a ser donde necesitamos un poquito de espacio, al menos si es pesado, para poder retroceder. Entonces, esto es lo máximo. Yo tengo que a esto disminuir, o si voy a calcular, entonces en el tema de la altura, entonces no, evidentemente es todo el espacio 239, pero tengo que dejarle por lo menos unos 10 centímetros, o estos 9, 230 útiles, y dejar 9, 10 centímetros para que pueda inclinar un poco la carga, la montacargas, ¿no? Ese es un contenedor de 40 pies. Ya. ¿Qué hago? Vamos a... Entonces, voy a ponerlo voy a ponerlo en modo presentación, porque si no, no vamos a poder ver. Estos contenedores derivan o comunes nos sirve para transportar cualquier carga seca normal que estén en envases, o pueden estar paletizados en bolsas, pueden estar en pallets, cajas, tambores, etc. Entonces, en cualquiera de esas presentaciones podemos transportar, ¿no? Ahí estamos viendo justamente un contenedor de 40 pies que está siendo subido a un camión. Cuando tenemos una carga y que ha pasado los 239 de alto, o necesitamos transportar mayor volumen, ¿no? Entonces tenemos una opción de utilizar un contenedor que se llama High Cube, ¿no? Que es muy similar al otro, pero varía en la altura. Entonces veíamos que el contenedor, un FU, tenía 40 pies de largo, 8 pies de alto. Entonces High Cube está diciendo que es más alto. Entonces no tiene 8 pies, tiene 9 pies. Entonces tiene un pie más que el contenedor derivan normal, ¿no? Entonces, igual tiene un peso mayor,
3,94 toneladas, puede seguir transportando lo mismo, 28, y el máximo permitido, incluido los dos, es 32,5 toneladas. En las dimensiones conserva el largo 12 metros, el ancho conserva 2,35 y el alto aumenta 10 o aumenta un pie, ¿no? Entonces tenemos 2,698 centímetros, ¿no? Y por lo tanto se ha incrementado también el volumen, que era 67, ahora tenemos 76. Entonces, para cargas que superan la altura, cargas voluminosas, entonces podemos utilizar un contenedor high cube, ¿no? Como respuesta a esas necesidades. Entonces, ustedes ven aquí un contenedor normal y aquí al lado vemos dos contenedores high cube, ¿sí? Este y el de al lado, que son iguales y son de mayor tamaño, de mayor altura a los contenedores Drivan normal. En temas de altura, ¿no? Estos contenedores high cube nos sirve para cargas especiales voluminosas, ejemplo, tabaco, cartón, y cualquier material que sobrepase los 2,39, que es la altura máxima que se permite, ¿no? Ahora, también tenemos otro tipo de contenedores, que son los contenedores refrigerados integrales o reefer, ¿no? Que significa que estos contenedores es como un contenedor Drivan normal, y en la parte del fondo, este es el fondo, y aquí, o si quieren, es el principio y atrás está la puerta. En esta parte de adelante, ya adelante y atrás, en la parte delantera, tiene un equipo de refrigeración. Esto es como un refrigerador, ¿sí? Este refrigerador viene en la parte delantera y tiene entradas y salidas de aire. O sea, no es que solamente genera en la parte de adelante el aire y esta parte está controlada, sino tiene canales que comunican que el aire frío circula por todo el contenedor. Entonces está comunicando, sale aire frío y regresa aire caliente y lo va haciendo circular. Entonces, ese hecho, ¿sí? Hace que aumente el peso, pesa 3 toneladas, la parte máxima baja a 27,5 y 30 toneladas sigue siendo lo máximo. En las dimensiones internas, nosotros teníamos 5,90 de largo, ahora tenemos 5,44, porque más o menos como medio metro está ocupando el equipo de refrigeración. Y como vemos, el ancho y la altura también han disminuido, que eran 2,35 y 2,39, han bajado porque ahora en los costados hay unos canales por los cuales circula el aire frío y regresa el aire caliente. Entonces, eso hace que todo el contenedor se mantenga uniforme en temperatura. Al disminuir las dimensiones, el volumen de 33,3 metros cúbicos ha bajado a 28,1 metros cúbicos, ¿no? Entonces, por lo tanto, voy a transportar menor volumen, pero voy a transportar en las condiciones de control de temperatura. Entonces, cuando yo tengo que controlar la temperatura y tengo que armar cadena de frío, tengo que contratar un contenedor reefer, ¿sí? Que puede ser de 20 pies o puede ser también de 40 pies, ¿no? Contenedor de 40 pies. Este equipo de refrigeración viene con un equipo propio de generación de frío que está adelante, ¿no? En la parte delantera del contenedor. Diseñados para el transporte de cargas que requieren temperaturas constantes bajo cero, ¿no? Como carnes, pescados, frutas, flores, medicamentos, etcétera. Entonces, todo lo que necesita controlar temperaturas, tenemos que controlar, ¿no? Todo lo que hay que mantener cadenas de frío tiene que venir en contenedores reefer. También tenemos los contenedores refrigerados de 20 pies,
40. Entonces, Teus refers, ¿sí? Y aquí vemos como teníamos 12, 10 casi, ahora tenemos 11,56, como 50 centímetros para la parte de la refrigeración, y en los costados ven bien que se ha disminuido las dimensiones por los canales que necesitamos para circular el volumen, 59.3, ¿sí? Entonces ahí más o menos aquí pueden ver, este es el espacio que ocupa el equipo de generación, y después recién está el espacio para la carga, y aquí está el contenedor refer. Ahora, característica de estos contenedores: en todos los lugares de almacenamiento, por ejemplo, vamos a cargar en la fábrica, se lleva, y aquí tiene un cable que jalas y enchufas a una toma corriente para que el contenedor esté funcionando, el refrigerador de este contenedor esté funcionando, ¿no? Primero. Segundo, cuando va a ir a la aduana, va a ir a la playa de contenedores, hay una playa especial de contenedores refer, donde en el piso encuentras suministro de energía. Entonces, jalas el cable y conectas para mantener que esté conectado, ¿no? Cuando se está transportando en transporte terrestre, entonces los camiones que transportan tienen un equipo de generación de energía debajo, entonces igual encienden y conectan, porque hay que mantener y respetar la cadena de frío, ¿sí? Y en los barcos también. Entonces los barcos no colocan donde sea, colocan en el lugar donde se ha dejado tomas corrientes, y se pone ahí, se jala y se va a enchufar para que funcione el equipo de generación de frío de este contenedor, ¿sí? Con equipo propio de generación de frío diseñados para el transporte de carga, que requiere temperatura constante bajo cero, ¿no? Carnes, pescados, frutas, medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, como disminuyen sus dimensiones por los equipos de refrigeración, entonces se ha visto la necesidad de también de tener contenedores de más volumen, ¿no? Que es el high cube, o sea, contenedores refrigerados de 40 pies. Entonces ahí vemos cómo primero las medidas se han recuperado, ¿no? Teníamos en el contenedor normal 2.35, baja a 2.26, pero el high cube era en el normal 2.39, ahora con el high cube refrigerado a 2.55, ¿no? Entonces ahí hemos ganado como 25 centímetros, y por lo tanto un volumen de 67,3 metros cúbicos, ¿no? Entonces hasta ahí es un contenedor normal, Rivan de 40 pies, pero como este es high cube, entonces tenemos un espacio más. De la misma forma nos sigue quitando la parte de adelante, y en los 4 lados las dimensiones. Me decía, le da 3 porque el piso es de madera, entonces donde hay canales es en el techo y en los laterales, para que haya movimiento de aire. Tenemos otro tipo de contenedores que le llamamos contenedores insulados, ¿sí? Portol o container, ¿sí? ¿Qué significa esto? Son contenedores, está justo, son contenedores que necesitamos para remover el aire de la carga, ¿no? Entonces, transportamos, por ejemplo, productos químicos, ¿sí? Y no sé si han visto en algunos bidones, los productos químicos tienen un orificio que es su respirador, ¿no? Entonces, es justamente con el movimiento, la agitación, va a crearse vapores del producto, porque son volátiles a cierta temperatura, y va a ir saliendo despacio, porque si no se va a hinchar el contenedor, el recipiente, el bidón, el turril, se va a hinchar y va a explotar. Entonces necesitamos que esos gases que se forman salgan. Entonces la tapita tiene un respirador. Entonces significa que el movimiento va a hacer que salgan esos vapores al contenedor. Entonces esos vapores no pueden concentrarse en el contenedor. Entonces necesitamos sacar esos aires. Entonces tenemos aquí 2 escotillas, una de ingreso y otra de salida, para intercambiar
el aire y ingrese y salga. ¿Sí? ¿Por dónde se supone que va a salir el aire? ¿Por arriba o por abajo? El aire caliente, ¿dónde se va? ¿Arriba o abajo? Entonces tenemos ese contenedor insulado de 20 pies, ¿sí? Y en dimensiones tenemos 5,75 que nos quita un espacio, pero no tanto como el refrigerador. Y en las dimensiones internas también el ancho 2,26 contra 2,35 y la altura 2,11 contra 2,39. Entonces, ¿qué perdemos en las dimensiones? Es que era 6 o 5,90, digamos, aquí para las escotillas de entrada y salida, y aquí para los canales y que exista movimiento y recambio de aire. Entonces, por eso se pierde espacio, ¿no? Entonces, va a entrar aire y se va a mover. Por aquí va a entrar el aire y se va a mover y por la parte de arriba va a tirar hacia afuera ese aire que ya está contaminado con sustancias volátiles, etcétera, ¿no? Después tenemos, para este equipo insulado, tenemos un equipo auxiliar, que es este, que justamente tiene dos escotillas para producir el cambio de aire forzado. Entonces es un equipo eléctrico que se tiene que conectar, aquí está, se tiene que conectar igual que el refrigerador, pero este no controla la temperatura, lo que hace es obliga el recambio de aire, ¿no? Entonces mete aire frío por abajo y por arriba extrae el aire caliente o el aire con alguna sustancia y lo tira afuera, ¿no? Entonces, este equipo obliga al recambio del aire. Ahora, cuando tenemos una carga, hemos visto que tenemos un contenedor de IBAN de 20, de 40, mide 2,39, medida interna. El contenedor High Cube tiene una altura mayor, 2,69, ¿no? Pero a veces tenemos cargas, o lo que puede pasar es que tenemos cargas pesadas, ¿sí? Entonces, para meter la carga pesada, por ejemplo, qué sé yo, tengo una carga que normalmente el contenedor, una paleta va a aguantar 1 tonelada, ¿no? Pero si tenemos un material, alguna máquina que es pesada y está sobre una paleta, la tiene que introducir al contenedor. Pero cuanto más carga levanta una montacarga, la torre va a ser mayor. Entonces las torres van a ser más elevadas. Entonces de 10 toneladas la torre va a medir más, de 1 tonelada la torre va a medir menos. Entonces, si yo quiero meter, no sé, 5 toneladas, no va a poder entrar la montacarga. Entonces en ese caso necesitamos cargar por la parte superior. Entonces para cargar por la parte superior no necesitamos que el contenedor no tenga techo. Entonces la respuesta a eso es este contenedor que es open top, ¿sí? Abierto el techo. Y al estar abierto el techo para la carga nos permite introducir la carga ya con grúas más grandes por la parte superior y descargar de la misma forma, y para que no se moje, etcétera. Entonces tiene una lona abatible, es un techo flexible, viene con como una especie de cierre, entonces se cierra ambos lados para proteger una vez que sea cargado o descargado, ¿no? Entonces, los contenedores igual pesa 2,39,
sigue cargando 28 toneladas, etcétera, las dimensiones, y la ventaja que tiene es que me permite la carga y descarga por la parte, aquí está justo, entonces, aquí este techo es abatible, se remueve y se procede a la carga y descarga por la parte superior, entonces, esa es la ventaja que tiene, para eso se ha construido estos contenedores open top. Presentan techo removible de lona, especialmente diseñados para el transporte de cargas pesadas o dimensiones extras, permite la carga y descarga superior, ejemplo, máquinas pesadas, planchas de mármol, cualquier material que sea en peso o en exceso de peso, ¿no? También tenemos un contenedor open top de 40 pies, o sea que hay open top de 10 pies, de 20 pies, como hay de 40 pies, ¿sí? TUs y FUs open top. Aquí está, ven, es más largo que el anterior ejemplo, entonces este es un contenedor open top de 40 pies. Cuando nos hemos pasado en la altura, por ejemplo, podemos utilizar un contenedor open top. Cuando es pesado, tenemos que introducir por la parte superior, utilizamos un open top. Pero cuando nuestra carga ha superado el ancho, y el ancho es 2.35 medida interna, y la máquina o lo que vamos a cargar mide más de 2.35, entonces necesitamos un equipo, un contenedor también que se llama flat rack, ¿sí? De tipo fijo, no plegable, ¿no? Tenemos dos plegables y no plegables, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto, que como el open top no tenía techo, ahora este flat rack no tiene laterales, entonces nos permite excedernos un poco en el tema del ancho. Entonces, tenemos la facilidad de no tener laterales y no tener techo, ¿no? Las medidas, lo mismo, ¿no? Ahora, la carga que va a estar aquí, que probablemente se va a mover, entonces hay que colocarle con cintas y tienen estas orejas para poder ahí ingresar o anclar las cintas y que la carga no se mueva, ¿no? Para evitar algún accidente. Estos contenedores flat rack tienen terminales fijos o rebatibles sin laterales. Eso significa que esto se puede desmontar. ¿Sí? Aquí está se saca y ese también se saca. Por eso dice, esto puede ser fijo o puede ser removible. Tenemos de los dos tipos. Aquí tenemos uno más. ¿Dónde está? Sí, la carga. El contenedor open top sin techo, flat rack, sin laterales. Y cuando nos excedemos ya en largo, ancho, altura, entonces utilizamos esta que es una plataforma, ¿no? Si es una plataforma y únicamente colocamos el equipo que queremos transportar y lo sujetamos a estas orejas para el tema de anclar que el material no se mueva, ¿no? Para transportar granos, que es otro tipo de carga especial, entonces tenemos los contenedores graneleros, ¿no? Contenedores graneleros de 20 pies, ¿sí? Que tienen tomas superiores y descarga por precipitación. Entonces aquí está. Estas escotillas para cargar y en la parte de abajo otras para descargar por gravedad, ¿no? Revestidos especialmente permiten transportes de granos, maltas, semilla, etcétera, etcétera. Entonces, eso permite. Cuando las cargas son líquidas y no están envasadas, podemos transportar en un contenedor tanque, que puede ser de 20 pies o de 40 pies, que nos sirve para transportar varios productos líquidos, ¿no?
vinos, aceites, cerveza, leche, etcétera, etcétera, que podemos transportar en contenedores de 20 y 40 pies. Aquí pueden ver la estructura y es un tanque también, donde vamos a... bueno, tenemos esto para transportar líquidos y para transportar gases, ¿no? También hay algunos países que transportan propanos, metanos, gases, y otros transportan líquidos. De ambas partes se usa. Lo que decía el anterior, la plataforma. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Nada, muy bien. Esos son los contenedores Dri-Van que utilizamos para el transporte marítimo, terrestre, férreo, ¿no? Algunos le llaman transporte terrestre por carretera y transporte terrestre férreo, ¿ves? Indistinto, ¿no? Los contenedores, este contenedor, etcétera, ya no entra un avión, ¿no? Entonces, como no entra un avión, para el sistema aéreo se diseñó otro. Que son, no sé si tengo una fotito por ahí, vamos a ver. Estos son los contenedores para el transporte aéreo que se llaman iglús. Entonces, los tipos de iglú, el código IATA es la Agencia Internacional del Transporte Aéreo, que controla todo esto. Y tenemos diferentes modelos de contenedores, ¿no? Tenemos el modelo AVJ, AU, AKE, AMU, AMF, ALF, AP, 2, AP, LAMA, etcétera. Diferentes modelos. ¿De qué depende esto? De la nave, ¿no? ¿Por qué? Porque las naves tienen diferentes compartimientos para la carga, ¿no? Primero, hay naves que se dedican, hay naves de carga, de transporte de carga, solo se dedican a transportar carga. Y hay naves comerciales de transporte de pasajeros. Y que no, lo que normalmente hacemos es utilizar esas naves para el transporte mixto, transportamos carga y transportamos pasajeros. Entonces, como también dentro de eso existen diferentes tipos de naves, entonces tenemos, digamos, dos grupos grandes, ¿no? Aunque hay un poco más, pero dos, en los aviones comerciales tenemos dos, ¿no? Los Boeing y los Airbus, ¿no? Entonces, para esos dos tipos de naves, también hay los Antonovs, pero son más militar, más de carga que comercial, ¿no? Entonces, los contenedores Igloo se han hecho para estas dos compañías y dependiendo de sus modelos, entonces tenemos para naves 747, 747F, para Airbus, para las 777, 767, entonces todos los modelos que tiene la compañía Boeing, que tiene la compañía Airbus. Entonces, en función del modelo, primero de la nave, aquí manda la nave, ¿qué nave es? Entonces, esa nave tiene el modelo de contenedor que va a poder ingresar a la carga al avión. Entonces, eso es el tema a resolver. Una vez que se ha escogido el tipo de contenedor, entonces vemos que tiene un volumen interior, ¿no? 4,8 metros cúbicos, un peso total de 100, un peso máximo de 1.588 kilos, ¿no? Una tonelada. Entonces, el contenedor más grande que tenemos transporta, aquí está, 5 toneladas, 5 toneladas, 35 kilos, es el peso máximo que se puede transportar en un contenedor. Entonces, no significa que no pueda meter 2 o 3 contenedores hasta donde dé, no, pero es de menor volumen de volumen y peso en lo que vamos a transportar. Entonces, dentro de esto tenemos contenedor, aquí está contenedor AMA, contenedor AKH, contenedor APP y el AA2, el contenedor AMP
¿sí? Y aquí están sus características, ¿no? Largo 3,18, ancho 2,24, alto 2,24, peso del contenedor vacío 360 con carga 6,8 toneladas, y esto para el modelo de avión 747F, ¿no? Entonces ahí tenemos estos contenedores que tienen esta curvatura, que es justamente para que entre en el avión, y tiene el avión que tiene la característica de que su casco es curvo. Entonces justamente es para que se pueda aprovechar más al máximo el espacio, para eso se les da esa forma, ¿no? Sí, muy bien. Y aquí está también. Como hemos visto, tenemos contenedores AMA, contenedor AKH, contenedor APP, el AA2, el contenedor AMP, el contenedor AKE, el contenedor AKN, el contenedor AMP, el contenedor de seguridad, ¿no? Que vendría a ser como cajas fuertes, pues, para transportar joyas, dineros, divisas, etcétera, etcétera. Entonces, en esto importa el Banco Central las monedas, billetes, por ejemplo. El contenedor, así como en el contenedor Drivan, que necesitamos controlar la temperatura, aquí también necesitamos transportar alimentos, carnes, pescados, necesitamos controlar la temperatura de las flores, alimentos, medicamentos. Entonces, en estos contenedores de cadenas de frío, es el RKN, el RAP, estos contenedores tienen equipo de refrigeración, entonces podemos transportar tranquilamente medicamentos, como se ha hecho en ese tema de la pandemia. Entonces necesitamos transportar eso, ¿no? Que he visto algunos que transportaban incluso en los asientos, ¿no? Pero bueno. Tenemos contenedores para transportar ganado, animales vivos, por ejemplo. Tenemos contenedores triples para caballos, entonces ahí va 3 compartimentos para transportar los caballos que llevamos para competencias, exhibiciones, etcétera. Los pallets para el transporte aéreo, ¿no? Box, este pallet que es box pallet, son cajas, pallets de diferentes dimensiones según el modelo, el avión. Pallets con estabilizadores UMC, pallets con estabilizadores BAC, contenedores o pallets para transportar carros de 2 niveles. Entonces esto veíamos en el transporte terrestre, que son largos, pero en este caso es para transportar 2 unidades de vehículos. ¿Sí? Muy bien, entonces como vemos también no se ha desarrollado tanto el tema de los contenedores ciclo, pero ya hay una gran variedad de contenedores, ¿no? Entonces, que han dado solución básicamente a todas las necesidades de los mercados, ¿sí? Los contenedores tienen una identificación, tienen varios números, ¿no? Entonces, el principal que se verifique y que se pone en el BL o en el documento de transporte es el número de identificación del contenedor, que es un número de una combinación alfanumérica de 11 dígitos, ¿no? Las primeras 3, las primeras 3 letras corresponden a las compañías constructoras de los contenedores, ¿no? Entonces, ¿quién les da esa asignación? El BIG, Bureau International des Containers du Transport Intermodal, que es para la que controla todo el transporte intermodal en Francia. Y esas tres letras identifican a la compañía constructora, la compañía que está utilizando para su transporte. Después le siguen una cuarta letra, ¿sí? Una cuarta letra que toma los siguientes valores. Pueden tomar el valor de U, J o Z, ¿no? U para identificar los contenedores propiamente dichos,
J para el equipo auxiliar adosable en el caso del insulado, ¿no? O del reefer que está pero dentro, es un parte del contenedor. Y 3, la Z para chasis o trailers del transporte vial. Entonces, vamos a hacer siempre combinaciones de transporte marítimo, aéreo, férreo y con algún otro transporte, entonces necesitamos para ver eso, ¿no? Después de esos 4 dígitos vienen 6 dígitos numéricos y por último un dígito que se le llama verificador o se le llama número de control, ¿no? Para asegurar la correcta relación con los 10 anteriores. Este dígito verificador, el dígito controlador, es de suma importancia ya que avala en transmisiones el ingreso a sistemas asistidos por ordenadores correcta escritura. Entonces, esa es la función, ¿no? Y evitar mala información, etc. Todos los sistemas digitales efectúan este cálculo en el instante, en el ingreso de un contenedor, y la no validación del dígito comunica al operador de que algún dato no es correcto. Entonces, aquí está justamente. Las marcas del contenedor, ¿sí? Que esto viene también en una norma, ¿no? El primero, un sello de verificación. El segundo, la marca o el logo del propietario. Tercero, ahí viene ya el código del propietario, hemos dicho las 3 siglas que nos dicen, y una letra que era UJ o Z, UJ o Z, como en este caso U. Al ladito va 6 dígitos, decíamos, de números, número de serie del contenedor. Al ladito va un número, el código de control, un dígito de control. Y 6 propiedades del contenedor, ¿no? En las propiedades está aviso de peso, las placas, masa bruta, tara, peso neto, aviso de altura, volumen interno, etcétera, y que ahí podemos ver, ¿no? Y aquí en la parte donde se aparece nos dice el volumen, ¿no? La capacidad, esa capacidad 33,2 metros cúbicos, por ejemplo. Entonces ahí ya tenemos todos los datos. Ya. Decíamos como el contenedor de los laterales y el techo es de metal y el piso es de madera, existen normas ISO de llenado, y hay una norma que es la norma ISO 17712, que es para la colocación de los precintos de seguridad a los contenedores, ¿no? Entonces, cuando estamos exportando, por ejemplo, entonces el contenedor está vacío, ¿no? Se carga y se manda a aduana, el camión con el contenedor. Entonces, en aduana, ¿sí? El pista tiene que verificar la cantidad, ni siquiera se muestreo, etcétera, en función del canal que corresponda. Y una vez que ha verificado todo eso, el cierre se produce con un precinto de seguridad. Entonces, la norma 17712 requiere que las características generales de los precintos de seguridad sean los siguientes. Entonces, hay unos precintos como los que le ponen los de Electropass cuando leen un medidor, ¿no? O lo cortan, entonces le ponen unos precintos. Muy parecidos son los precintos, hay de metal, hay de plástico, y la violación, ¿no? Si alguien por chistoso, lo que sea, quita un precinto, entonces cuando ve eso la aduana, automáticamente es una descarga de todo el contenedor y una revisión que puede ser por muestreo o puede ser el 100%, porque si se ha violado el precinto, se sospecha de que puede cambiarse la carga, que puede introducirse drogas, que puede introducirse
contrabando y en muchos casos hasta tráfico de personas, ¿no? Entonces, la norma exige que se haga eso, ¿no? Las características de los precintos de seguridad que ponen son sellos de seguridad que tienen que ser únicos, difíciles de imitar y deben estar marcados con la información correspondiente. El diseño debe ser fácil de revisar a simple vista, ¿no? A los precintos tipo botella deben tener un mínimo de 18 milímetros de diámetro. Son de un solo uso, se colocan en el momento en el que se cierra el contenedor y se abre y se rompe el momento en el que llega a su destino final y se va a proceder a la descarga de la carga que está conteniendo en el contenedor. Deben cumplir los umbrales de resistencia marcados por la norma, esta norma 712, superar todas las pruebas a las que se les someta los organismos acreditadores, ¿no? Entonces, cumpliendo las normas del llenado de contenedores. ¿También? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Nada, todo clarísimo. Y yo pregunto, ahí aprovechando que sale Arturo. Arturo, si yo voy a exportar en un contenedor Drivan común de 40 pies, voy a exportar medicamentos y vienen en cajas de 20 por 38, 20 de ancho por 38 de largo. ¿Cuántas cajas va a entrar en la primera camada? Han hecho ejercicios con la AUXI de colocación de cargas en el contenedor. ¿Cuántas cajas entran? Bueno, se ha desconectado el Arturo. ¿Alguien tiene una idea? Ya, entonces, así como esas preguntas son las preguntas del examen en esta parte de contenedores, ¿no? Entonces ahí tenemos dimensiones internas que las tenemos que respetar, no las podemos ampliar. Entonces,
Yo escojo el contenedor en función de mi carga, de mi volumen, de las características, las puedo colocar en pallets, las puedo colocar sobre el piso, etcétera, etcétera. Entonces, si las coloco en pallet, voy a tener una cantidad menor. Si las coloco sobre el piso, voy a cargar una cantidad mayor. Si contrato un contenedor open top o high cube, va a entrar más cantidad, etcétera, etcétera. Entonces, es un poquito para pensar, calcular, no es difícil ver el largo, el ancho y el alto de nuestra carga y comparar con las medidas internas del contenedor, largo, ancho, alto, de la misma forma, y dejar un pequeño espacio de unos 10 centímetros de altura para poder cargar y descargar. Si es con un pallet, descontar la altura del es cositas que son básicas en el cálculo de los volúmenes y de los pesos, ¿no? Porque a veces si pensamos que el pallet también va a soportar lo que sea, no, el pallet soporta solamente 1 tonelada, entonces, ¿no? Y eso es en carga dinámica y carga estática. ¿Está bien? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta. No sé si han avanzado esto con la AUXI. Si no, es buen momento para que avancen. El próximo miércoles vamos a ver almacenes. En esta necesito 2 clases. Y estaríamos hablando de... ¿Dónde está el calendario? Estaríamos hablando de el 8 y el 13 y el 15 ya podríamos dar el examen. No, ya nos falta una clase, ¿no? Ya, vamos a ver cómo hacemos. Ahí teníamos que dar el 15, una probita, y en el peor de los casos, el 20, el examen final o algo así. Pero ya, estamos en lo último, falta un tema más que es almacenes y con eso acabamos. Si lo puedo acabar una clase, la última, y daríamos la siguiente, acabamos almacenes y de ahí ya el segundo parcial y el final y se acabó. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Está habilitada la asistencia del día de hoy. Déjenme ver. ¿Dónde está? A ver, asistencia. Sí. Ah, no. Listo. Está habilitada la asistencia del día de hoy. Ahí tenían la palabra clave. Si no hay ninguna pregunta más, nos vemos el día miércoles a las 4. Ingeniero, disculpe, una consulta. Hace un momento nos comentó que para el tema de los contenedores en la parte de la altura, sí o sí, entonces nos menciona, ¿no? El ejercicio, tenemos que tomar en cuenta como unos 10 centímetros de espacio que habría que dejar. ¿O Sí, cuánto era medir? hay que calcular, pero más o menos dejamos unos 10 centímetros porque cuando introducimos con cualquier medio, digamos, el medio más sencillito que puedes utilizar, ¿no? Si es un pallet, es la estoca, ¿no? El porta estoca, ¿no? Uno chiquitito. Entonces, elevas un poco para que se separe el pallet del piso. Entonces, digamos, en el peor de los casos vas a elevar unos 5 centímetros y lo vas a inclinar un poquito para introducir la carga. Entonces tiene que haber ese espacio suficiente para que pueda ingresar y sacar, ya sea la estoca, montacargas o cualquier equipo que te va a ayudar a movilizar la carga. Tienes que dejar ese espacio mínimo, ¿no?
Ahora, si calculas el pallet va a tener una altura, digamos 10, 12, y dejas unos 10 más arriba, entonces tienes que restar esos dos para tener el volumen útil que vas a utilizar para distribuir tu carga. No lo puedes poner de piso a techo porque no vas a poder sacar después la carga. Ah, ya, está bien, ingeniero, gracias por la aclaración. No, no es nada. Muy bien, nos vemos el día miércoles, que tengan buen resto de jornada. Hasta el miércoles. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles, Inge. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta el miércoles. Hasta luego, hasta 10 días.